Es un gran privilegio, queridos hermanos y amigos, estar de nuevo, estar compartiendo la palabra a través de estos medios maravillosos que el mundo usa para muchas otras cosas, pero nosotros lo usamos para exponer la palabra fiel de Dios y estudiarla juntos, comprobar juntos, anotar los versos juntos y verán qué bendición será, qué prosperidad de conocimiento bíblico tendremos, como me pasó ayer. Ayer estaba estudiando con un joven que hasta juntos lloramos. Él lloró. Eso es para mí. O sea, la palabra de Dios es para mí, para que yo ande en sus caminos. Pero antes del desarrollo de este tema, mis queridos, yo quiero invitarlos a pedir la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que Él sea el que nos guíe a toda verdad. Vamos a estar de rodillas. Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que tú estás ahí llevándonos texto tras texto, guiándonos a la verdad pura de tu santo evangelio y fortaleciendo nuestras vidas espirituales para obedecerte en todo lo que sea necesario obedecerte. Bendice a los amigos y hermanos que están ahí en sus pantallas. Bendícelos con la bendición que ellos necesiten, oh Señor. Y de igual manera te rogamos que nos bendigas aquí a nosotros en el estudio. Fortalécenos a todo aquel que lleve tu palabra. Dale tu poder, oh Dios del cielo. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como les decía hace un ratito, ¿no? El compartir la palabra es algo que realmente nos llena de gozo. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo que también tiene que ver con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Y en especial, en el centro de los dos, del viejo pacto y del nuevo pacto, que es el mismo que pacta, está Cristo nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento, Cristo salvaba. ¿Ven? Era la representación. Cristo salvaba. Pero en este, ahora, quien salva también es Cristo. ¿Y quiénes eran los salvados? ¿Y quiénes son los salvados? ¿O los que hay que salvar? La gente, el ser humano, la raza humana. Es a quien hay que salvar. Y por eso es que quisiera empezar con un texto maravilloso, con un texto que me llena grandemente. Está en Juan capítulo 1 y el versículo 14. Podemos hablar largamente de este texto. Juan 1, 14, que nos dice, y aquel verbo, o sea, refiriéndose al Antiguo Testamento, ¿no? Aquel. Y aquel verbo fue hecho carne. ¡Ja! La venida de Cristo a esta tierra. Ahora, y la palabra que viene, cuán grande queda. Y habitó entre nosotros. Esa habitación es algo sumamente extraordinario. Es como si yo tomara, qué sé yo, algo de 20 pies, de 20 pulgadas, perdón, de 20 pulgadas, y la colocara en un puntito con un lapicero y lo tirara encima, así. Queda demasiado grande, perdón, queda demasiado grande el objeto que en esta ocasión es Cristo en este planeta.
en el planeta Tierra es muy pequeño para que Cristo habite, pero aquí lo dice. Cristo hizo una habitación, Cristo hizo un tabernáculo, Cristo hizo un cuarto, un espacio acá para habitar entre nosotros y para poder darnos salvación. Vino a este campo, a este lugar de la tierra, para enseñarnos a vivir una vida de adoración al Creador. Cristo hizo un tabernáculo. Cuando que estudiábamos este texto en griego y también estudiamos hebreo, pocos semestres, pero por lo menos para estar así habituado, relacionado con el origen de la Biblia. Y ahí nos decía que Cristo, tabernáculo, que esa habitación, eso me recuerda porque hubo una discusión en el curso, en el aula. Cristo tabernaculó, es la palabra. Cristo hizo una habitación, hizo un espacio especial entre nosotros. Y dice Juan que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese es Cristo. Lo más grande, lo más exceso. Cristo no cabe en este planeta. En cuanto a grandeza se refiere. Incluso, miren, si usted se pone a mirar la Vía Láctea en las noches, los que entienden de este tema del cielo, de todo lo que es la parte celestial, las estrellas, las constelaciones y los planetas, todas esas cosas. Si usted se pone a mirarlo, en la Vía Láctea hay millones de estrellas, millones. Y nosotros pertenecemos a ella. Y una de las más pequeñitas que hay en la Vía Láctea es el planeta Tierra, que casi no se ve. Y ahí, a ese planeta que habita la raza humana, Cristo vino a salvarla del maligno, del pecado y de la muerte. Entonces Cristo se tuvo que reducir, por así decirlo, ¿no?, para llegar a este planeta a salvar la humanidad. Así que Cristo hizo una habitación, y es por eso que cuando se le da a Moisés en el desierto, se le da el diseño para hacer un santuario, se le explica, mira, tiene que ser igualito que el mostrario que te estamos dando, que esta maqueta, que este diseño que te estamos dando, tiene que ser igualito porque hay uno en el cielo. Hay uno en el cielo que es el original. Y todo lo que se haga aquí va a ser también, es un reflejo de lo que Cristo va a hacer allá y lo que Cristo está haciendo ahora mismo. Y antes, cuando Él llegó, estoy hablando de los tiempos de Juan. ¿Okay? Es lo mismo. Y Cristo vino e hizo una habitación con nosotros. Habitó. Y eso es una de las cosas más extraordinarias para nosotros poder entender que lo que Cristo realizó aquí es eterno. ¿Ok? Al ser eterno, debemos guardar el debido respeto. Mis queridos, es muy, pero muy penoso que hoy todo lo que la Biblia nos ha enseñado, nos ha dicho, ya como que eso para la generación de hoy, para los poderosos de la tierra, por así decirlo, porque los que se van a morir y los que dejan herencia y pensamientos que otros lo hereden, ya todo ese plan de Dios como que no funciona. Todo ahora es bueno. Todo es bueno. Todo lo malo es bueno. Hay que respetar todo lo que Dios decía y por la razón por la que Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Ya hoy no, ya hoy es bueno para ellos.
no miran el pasado, no miran todo. Robar, no, eso ni se diga. Matar, eso tampoco se diga. ¿Por qué? Porque todo es normal hoy. Entonces nosotros, los que tratamos de luchar para que estas cosas se mantengan hasta el día que Cristo decida salir del lugar santísimo donde está, hasta el día que Él decida salir, tenemos que tratar de mantener esos principios. Tenemos que tratar de mantener esa verdad bíblica por donde quiera que esté. Y tenemos que enfatizarla porque el enemigo quiere totalmente destruirlas, como sacó la parte bíblica de las escuelas. Yo recuerdo cuando yo tenía mi cuaderno, mi libreta de religión, y así le ponía en la parte del frente, religión, y lo decoraba muy bonito, porque me gustaba y creía en Dios, claro está. Y ese libro, esa libreta, bien decorada, bien bonita, y ahí venía todo lo que el maestro decía acerca de la religión de la creación. Después las cosas fueron cambiando, de religión por evolución. Y fueron las cosas cambiando hasta que el día de hoy ya no hay religión en las escuelas. Y eso es normal. Pero sí hay otras cosas que son malas realmente, que son contra la Biblia. Pero es mejor que sigamos adelante. Así que Cristo, mis queridos, cuando ya lo leímos en el libro de Juan 1:14, cuando ya lo leímos ahí, Cristo entra en un ambiente de demostrar y de vivir una vida perfecta. Esa habitación que dice ahí es que Él vino con un propósito. Él vino con una intención, mis queridos amigos. Y esa intención no puede ser echada a un lado. Debe ser enfatizada por la iglesia y por los que estudian la palabra. Debe ser enfatizada. Esa habitación no es solo en aquel tiempo, es también hoy en mi corazón, porque yo soy también templo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa habitación debe estar permanente en nuestros pensamientos. ¿Ven? Así que Cristo vivió una vida perfecta. Cuando dice aquí que habitó, fue que vino a vivir y vivió esa perfección que yo debí vivir, porque no soy perfecto. Nadie, ningún ser humano, nadie le puede brindar a alguien, yo soy perfecto. Sí, es bueno sí acusar a los otros y decir de los otros y tantas cosas de los otros. Pero cuando se trata de nosotros, no. Entonces todo el que acusa ya está pecando. Todo el que critica ya está pecando. Ya es falto. Entonces no tiene nada que ofrecerle a la ley de Dios que es perfecta. Ahora, Cristo sí es perfecto y Él vino a vivir una vida perfecta. Él vivió la vida que yo debí vivir, Él la vivió perfecta. Y la que debió vivir cada ser humano que acepta a Cristo. Y también murió la muerte que yo debí morir. Él la vivió, Él la murió por mí. O sea, vivió y murió. Y Cristo así, de esa manera, pasa a ser mi representante en el cielo para salvación. ¿Ok? Cristo, si yo acepto a Cristo, claro, lo acepté, pero si usted, mi querido amigo, mi querido hermano, acepta a Cristo en plenitud en su vida y en su mente, entonces usted tiene un representante en el cielo para la eternidad. Así es, para la eternidad. ¿Ven? Si nosotros vemos, por ejemplo, ahí en Hebreos 4,
Hebreos capítulo 4, y vamos a leer allí los versículos 15 y 16 para que ustedes vean qué representante nos damos nosotros. ¿Ven? Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos, oiga qué título, sagrado, en el ámbito sagrado. ¿Ven? Porque otros títulos pueden haber por ahí, presidente, vicepresidente, cualquier rey, reyes, pero este título en asuntos sagrados es el más alto, porque no tenemos un sumo sacerdote, oigan bien la palabra, no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cuando yo peco, Cristo sabe por qué. Y si yo voy, oiga bien, porque yo cuando peco, tengo que ir a Cristo para que Él me perdone. Y Él entonces me cubre y en vez de verme yo, se ve Cristo. Porque yo estoy escondido en Él porque vine a Él a pedirle perdón. Y una cosa más, qué lindo que ese texto que me habla tan bonito. ¿Eh? Cristo a nadie deja sin perdón. A nadie. Todo el que viene a Él y le suplica perdón y se arrepiente, realmente arrepentido, y pide perdón, Dios, Cristo lo perdona. ¿Okay? Y le pone allí perdón. Así, ¿por qué? Porque Él sabe, como dice el texto de Hebreos 4:15, dice que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cristo es fuerte, yo soy débil. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es que Cristo es mi representante allá en el cielo. Es mi representante. Y cada vez que yo voy y pido perdón, Él acepta, así como aceptaba el sacerdote antiguo al pecador arrepentido, llevándole un cordero, ponía las manos sobre él, sobre el cordero, y era degollado. Y la persona se iba feliz a su casa porque ya fue perdonado. Pero tenía que ir al templo, tenía que ir a la carpa, ¿ven? Llevando eso. Y dice más, ahora fíjense cómo dice el texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cristo es la gracia. Cristo es gracia porque es un don que Dios nos dio para que seamos salvos. Para alcanzar misericordia, tenemos que ir a Cristo, cumplir con Cristo, aliarnos a Cristo para hallar gracia en el oportuno socorro. El siguiente verso, fíjense cómo dice el siguiente versículo, fíjense cómo dice. Qué interesante es el plan de salvación que Dios nos ha dado. Qué interesante. Así que tenemos, mis queridos, tenemos que aceptar, oigan bien, aceptar la vida de Cristo. Tenemos que aceptar la vida de Cristo para poder estar con Él en la eternidad. Aceptarla significa yo moverme. No es que, ay, pequé, me quedé aquí y ya, como quiera Cristo me va a salvar porque yo una vez, hace 45 años me bauticé y ya. No. Las misericordias de Dios para ti son nuevas cada mañana. Pero tú tienes que hacer algo. Entregarte a Cristo. Decirle a Cristo, ven, perdóname. Fíjense, si vamos a Levítico, porque Levítico capítulo 3. Vamos a leer un solo versículo.
Porque hay muchos más aquí, pero yo le voy a leer solo un solo versículo. Capítulo 3, versículo 2. El versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Qué bueno. Ahí está. Así que, si vamos al el versículo 2 dice que el pecador, fíjense que el versículo 1 decía de llevar un animal, ¿verdad? Ahora dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, ¿ok? Sin defecto. Y eso encierra mucho. Por eso es que este tema no se puede dar en un ratito. Tiene que ser en un seminario amplio. Porque ese sin defecto se está refiriendo también a Cristo, que Cristo tenía que ser sin defecto. ¿Ven? La ofrecerá delante de Jehová. Y ahora fíjense que hacía él. Llevaba el animal y dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Ese animal, ese cordero, significa sin defecto, simbolizaba a Cristo. La sangre que iba a derramar ese animal por el perdón del pecado del penitente, del que lo llevaba, representaba también a Cristo. ¿Okay? Incluso, para ya yéndonos más adelante, el mismo sacerdote también, ahora en el lugar santísimo Cristo, también representaba a Cristo. ¿Ven? Y degollará, dice, y degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar de alrededor. Dando a entender con esto, mis queridos, dando a entender con esto, que Cristo está dentro de todo el sistema sacrificial que se hizo allá en el tabernáculo hecho de los hombres. Cristo está en todas las partes, en cada una de las partes. ¿Ven? Así que por eso es que Cristo es hoy mi Salvador, mi representante, pero yo tengo que ir a Él. Yo tengo que guardar su ley. Es como cuando trae la mujer hecha, que la encontraron en adulterio con aquel hombre, ¿verdad? La traen. Cristo le dice, ya después de todo, ¿no? Los hombres ya tiran las piedras, Cristo empieza a escribir. Y claro, ¿no? Se dice, y todos los teólogos están de acuerdo en que Cristo escribía ahí los pecados de los que tenían las piedras en las manos. Y cada uno lo vio. Y cuando lo vio, ellos también estaban en la misma condición y también necesitaban un Salvador. Por eso es que usted no debe tirarle piedra a nadie. Usted no debe acusar a nadie, porque cada vez que usted acusa, ahí viene el problema del problema de que Cristo también a ti te dice, no acuses. El juicio pertenece a Dios. ¿Ven? El juicio pertenece única y exclusivamente a Cristo, porque Dios le dio todo el juicio a Cristo. Así que tú no puedes estar criticando, ni maldiciendo, ni hablando en contra de, para que el otro lo destituyan o para que el otro le hagan daño o para que el otro no se salve. ¿Ven? Lo que nos da a entender claramente que usted tiene sí que ir a Cristo pidiéndole perdón, porque la vida de Cristo es perfecta y debemos aceptarla como tal, por sustitución de la mía. Tengo que reconocer que soy pecador y que cada vez que miro la ley de Dios y he fallado, mi deber es ir y pedir a Cristo perdón. Y cuando Cristo me perdona, todos los pecados en los libros del cielo, en los registros celestiales, están allí. Y si su pecado, debe su pecado decir abajo, perdonado. ¿Ok? Esa es una manera muy fácil de entender todo el proceso del sistema
sacrificial de Cristo. ¿Ven? Primera de Pedro 1:18. ¿Ven? Primera de Pedro 1:18 nos amplía todavía un poquito más este concepto. ¿Ven? Y yo quisiera que lo podamos entender, aunque no termine, pero voy a ir despacito con tal de que podamos entender y nos acerquemos a Cristo de una manera confiada, sabiendo que Él nos va a dar la salvación y la vida eterna. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Eh? Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Okay? Yo puedo ser lo que sea, pero si no voy a Cristo, yo puedo tener la cantidad de dinero que sea, pero si no voy a Cristo, no puedo ser rescatado. El único que rescata aquí es Cristo, porque Él fue que vino a sacarnos de donde caímos, del pecado, donde nos dejó Adán y Eva en el pecado, donde ya nosotros no debemos culpar a Adán y Eva, sino que ya nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios porque seguimos ese concepto de pecar. ¿Ven? Así que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Y el siguiente versículo, fíjense cómo dice. Ven, el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mis queridos, ¿ven ustedes claro aquí el texto? Que yo tengo que ir a Cristo, porque es que si no voy a Cristo, ¿a quién voy? Al enemigo. Cristo mismo nos dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea que hay que ir a Cristo para poder ser salvo. Y no solamente eso, sino lo más importante es que ir a Cristo significa guardar sus mandamientos. ¿Ok? El que me ama, guardad. Si me amas, guarda mis mandamientos. O sea que tenemos muy claro ese concepto aquí. Ese concepto. El versículo 19 dice, sino con la sangre. Y el versículo 20, ven, dice, con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha. Y el versículo 20 dice, ya destinado, oigan esto, mis queridos, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero, y ahí encontramos con el verso que leímos al principio de Juan 1:14. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria, gloria, gloria sean dadas a Dios. Cristo vino a vivir la vida perfecta, la que yo debí vivir. Por eso es, mis queridos, y quiero que lo entiendan de esta manera, hay dos bandos en esta tierra luchando. Y nosotros vemos claramente la lucha porque la vivimos diariamente. No solamente la vivimos, la sufrimos diariamente. De la situación mundial, cómo está el mundo, cómo está la palabra de Dios frente al mundo, cómo están. ¿Qué hace el mundo? Tantas cosas que inventa, las cosas más aberrantes se hacen y ya no hay quien recrimine. Las cosas más perversas se hacen y ya no hay quien recrimine. Por lo tanto, tiene que venir un rescate para nosotros. Tiene que vivir. Cristo es quien, al vivir su vida perfecta, me adhiero a Él, alcanzo salvación. Si no me adhiero a Cristo, guardando sus mandamientos, ¿ok? Si no me adhiero a Cristo llevando su yugo, llevad mi yugo, dice Mateo
11, 28. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. ¿eh? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos dice allí. Así que Cristo hizo, mis queridos, Cristo hizo una provisión. Cristo quiere que el mundo entero se salve, pero hay algunos que son de dura cerviz. No quieren, no quieren. Y Cristo vino a dar la vida por todos. Pero lo que hizo Cristo es que hizo una linda provisión, dando su vida, pagando el desgarre de su cuerpo y derramando su sangre como un pago, como un cambio. Te doy mi vida y me los da a todos ellos. Recuerdan cuando Cristo fue interceptado allá en el monte el día después que terminó la cena, y Cristo ya se iba con sus discípulos y estaba en el monte de los olivos con los discípulos, que llegó la turba. ¿A quién buscáis? A Cristo. Oh, yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Es el mismo pensamiento aquí. ¿Ve? Es el mismo pensamiento. Así que Cristo, al redimirnos, al dar su vida por nosotros, Él se puso por nosotros para alcanzar vida, para que nosotros alcancemos vida. ¿Ven? Y todos nos alleguemos a Él. Hebreos capítulo 7 y versículo 24. ¿Ven? Fíjense qué excelente texto, Hebreos 7, 24 hasta el 26 podemos leer. Mire, mas cuando permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios. A los que por Él se acercan a Dios. Y dice más, viviendo siempre para interceder por los que se acercan a Él. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, apartado del pecado y hecho más sublimes que los cielos. Así que muy claramente Cristo debe estar interno en nosotros por estas palabras que dice el apóstol Pablo en la carta a los hebreos. ¿Ven? Por esa carta maravillosa. ¿Ven? Ahí podemos decir más. Solamente, mis queridos, a los que se allegan estos a Cristo, estos alcanzan salvación. A los que se allegan, no te apartes, no diga que la ley de Dios no funciona, que no está, que ya Cristo la... No, tienes que aprender de Cristo porque Cristo la guardó por conveniencia, para demostrarle a Dios que lo ama y que ama también la raza humana. Tenemos más que decirle, otro texto más, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 2 también. Así que Cristo es sacerdote. Mire, dice, y Él es la propiciación. ¿Quién es la propiciación? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Cristo. Cristo es el entregado. Cristo es ese pan. Cristo es ese cordero
ese cordero que fue entregado por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice el apóstol Juan. Él dice también, y por los del mundo. O sea, que Cristo es a quien realmente debemos nosotros mirar. No a nadie, no a ningún líder humano. No a ningún líder humano. Porque Él es sin mancha, sin pecado. Como nos decía, como leíamos en el verso anterior, sin pecado, sin mancha. Y uno así era que nos convenía. Y este es, a saber, Cristo nuestro Salvador. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Juan 3:16 también nos dice, el verso más conocido que tenemos en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. ¿Ven? Juan capítulo 3 y versículo 16 nos dice muy claramente, ¿ven? Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a toda la raza humana, a todo el que desciende de Adán, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que cree, no el medalaganario, no el que dice, sí, yo soy cristiano, porque mucha gente, usted le pregunta por ahí, por las calles, le pregunta, ¿eres cristiano? ¿Crees en Cristo? Dicen, sí. ¿Vas a una iglesia? Sí, yo voy a una iglesia católica. Sí, yo voy a tal iglesia. Pero no van. Entonces, al que cree, no se pierde. Al que se pone en contacto directo con Dios, no se pierde. ¿Ven? Aunque no todos van a ser salvos. ¿Ven? No todos. Pero sí hay unos que van a ser salvos. 7:25, Hebreos 7:25. Fíjense qué dice Hebreos 7:25. Qué interesante lo que dice Hebreos. No todos, claro, van a entrar en ese plan de salvación, sino solamente los que a Él se alleguen. Dice que no tiene necesidad cada día ese sumo sacerdote, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. ¿Ven? Ofreciéndose a sí mismo. Pero el 25, el versículo 25, 7:25, este es el que quisiera que me pongan. Ahí está. Por lo cual, también puede salvar también perpetuamente a los que se acercan. Queridos, no es lo que yo quiera. Es si yo me acerco a Dios que voy a encontrar salvación. Viviendo siempre Cristo para interceder por los que se acercan a Él. Y eso es lo que justamente Dios anhela, que yo me acerque a Él, como lo declara también Romanos 8:34. Y con ese texto vamos a entrar a un texto maravilloso, Romanos 8:34. Fíjense cómo nos dice ahí Romanos 8. Ahí nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Este texto sí que está interesante, como siempre las conversaciones del apóstol Pablo, ¿no? Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Cristo cubre desde el sacrificio, desde venir aquí a la tierra, sigue por su vida sacrificial, entra a un lugar donde nos ofrece, donde nos lava, y ahora está en la parte en la parte extrema del santuario celestial que el sacerdote entraba una sola vez al año. Ahora Cristo está allí intercediendo, pero intercede solamente, ¿sabe por qué?
¿Con quién? Con los que a Él se allegan. Tienes que diariamente allegarte a Cristo. No puede pasar una noche, un día, sin que te acerque a Él pidiendo disculpa por si ha pasado algo, pidiendo estar con Él. Quiero estar contigo, Señor. Como se lo pidió el mismo Cristo a Pedro. Ven y ora conmigo un rato. ¿Recuerdan ese momento? ¿Mm? Ven y ora conmigo un rato. Cristo también quiere que nosotros le digamos a Él, quiero estar contigo. Es maravilloso. ¿Eh? La obra del santuario era era como una figura, era para que todo saliera de la mejor manera, entendiendo nosotros lo que iba a pasar con Cristo en el santuario celestial también. ¿Bien? En Cristo nosotros podemos reclamar, reclamar salvación. Podemos reclamar salvación. ¿Ven? Ahora, ¿de qué manera lo podemos hacer? Miren, Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 9. Fíjense qué dice allí. Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 19. Fíjense cómo dice allí. Allí nos dice, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19 nos dice así. Voy a esperar para que ustedes también lo lean. Para que ustedes, si ustedes lo leen, es muy, muy maravilloso. Primera de Juan 1 dice, lo que desde el principio hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. ¿Ven? Dice más todavía. Si nosotros tratamos al máximo de continuar con esa verdad, es una maravilla. ¿Ven? Es una maravilla. Y dice otro texto, Juan 1:9. Primero de Juan 1:9. Fíjense que nos dice. Que ese es el texto que realmente quería que les pusieran aquí, porque ahí lo tenía, pero quería que ustedes lo leyeran también. Si confesamos nuestros pecados, o sea, hay una sola manera de poder entender todo esto. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que haber una confesión. Si yo peco y por allá sigo y doy vuelta y nunca voy a Cristo, nunca le pido perdón, ¿de qué vale? Cristo no murió por mi pecado porque yo soy orgulloso en mí mismo y vivo sin Él y le doy, aunque lo digo, proclamo algunas veces, pero si no voy a Él y le pido perdón, si confesamos, es de la única manera como podemos ser salvos, mis queridos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo mismo, ven, que nos dice ahí en Mateo también nos habla, Mateo 26, desde el 26 en adelante, también ahí nos habla de que Él, por mucho su sangre fue derramada. Mateo 26, 26 también. Por muchos, por todos. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos esa particularidad. Mateo 26, 26 dice, y mientras comían, ese es un momento bien solemne, mis queridos, sumamente solemne. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed,
esto es mi cuerpo. Versículo 27, fíjense que dice, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y les dijo, bebed de ella todos. Y el versículo 28, fíjense cómo nos dice también, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y dice la palabra que sigue, muy importante, que por muchos es derramada para remisión, para redimirlo de los, no dice aquí por todos, sino por muchos, solamente los que se allegan a Él, los que se acercan a Él, solamente esos han de alcanzar esa, perdón, esa salvación. ¿Ven? Son redimidos. Es lo mismo que lo que encontramos también. Vamos a Hechos, capítulo 5. Y el versículo 31, para que ustedes vean que es una relación perfecta. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a Israel, para darme a mí, yo soy israelita espiritual. Y tú también, si aceptas a Cristo, eres un israelita espiritual. Así que Dios da arrepentimiento y perdón de pecados. Limpia, Cristo limpia con toda claridad. ¿Ven? Él limpia con toda, pero es importante, mis queridos, que podamos comprender esta parte que estamos llegando ya al final. Juan 5:22. Juan capítulo 5 y el versículo 22 tiene algo que yo quisiera compartir con ustedes, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a Cristo. ¿Ven? Cuando tú vas arrepentido a Él, Él es capaz de perdonarte completamente. ¿Ven? Y cuando allá en Hechos también se le dice que Cristo, que Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos. Y se recuerdan también cómo Dios a Zacarías allí, en Zacarías también habla y dice que hay que quitarle esas vestiduras viles, es porque hubo un arrepentimiento. Y cuando Cristo llega del lugar santo al santísimo, cuando Cristo salga de ese lugar santísimo, ¿saben qué va a pasar? Como nos dice en Apocalipsis, podemos ir a Apocalipsis y ahí en los capítulos 15, ve ahí el capítulo 14, todo ese fin del libro de Apocalipsis es una maravilla, es una gran maravilla, mis queridos. Y solamente con la intervención de Cristo, con la entrega tuya de Cristo y su intervención en el cielo, es que tú podrás ser salvo. Aferrémonos a Cristo, a su palabra, y de seguro que estaremos en la salvación y en la eternidad con Él. Que Dios te bendiga y te guarde, y que Dios prospere tu alma en todo, y te aferres y guardes el mandamiento de Cristo. Dios te bendiga.